familia? Muy buenos días. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo especial que desde casa mi familia puede compartir con todos ustedes que se conectan a esta hora, contentos de poder presentar juntos nuestra alabanza, nuestra adoración y nuestra atención al Dios que reina por los siglos eternos y que es nuestra cabeza, a Jesucristo nuestro Señor. Y para empezar este tiempo de alabanza y adoración y luego pasar a la consideración de las palabras de Dios en la predicación, quiero leer para ustedes un texto que está en Romanos capítulo 11, versículos del 33 al 36, y que ese sea el pensamiento que llevemos en nuestra meditación mientras levantamos juntos nuestras voces para alabar a Dios. Dice así Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Vamos a orar y presentamos nuestra alabanza a nuestro Dios. Amado Jesús, tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la adoración por los siglos eternos. Recibe hoy nuestra humilde alabanza, nuestro humilde canto que presentamos delante de ti, llenos de debilidad, llenos de luchas en nuestros corazones, pero con una esperanza que sobrepasa todo esto y que nos lleva a poner nuestra mirada fija en el cielo, en lo eterno, en Cristo Jesús, donde habitan todas las riquezas de la gracia disponibles para nosotros eternamente. A ti, Señor, sea la gloria desde la iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Cantemos a Jesús nuestro Señor. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción.
agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventanas para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puede subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del Muy buenos días familia, Pastor Eduardo por acá. Un saludo para todos allá en sus hogares. Es una bendición, es un deleite el poder siempre reunirnos en torno a la palabra de Dios. Estoy emocionado de poder continuar con la serie de sermones en Habacuc. Venimos de un par de semanas donde el Pastor Andrés nos compartió una serie de mucha ayuda acerca de cómo los varones necesitamos ser pastores en nuestros hogares, que sigamos el ejemplo del buen pastor. Y creo que especialmente fue para mí esa aplicación de cómo necesitamos servir a nuestras esposas y cómo si no hacemos esto estamos fallando prácticamente en todo lo demás. Y siempre es importante, hermanos, ver cómo el Evangelio moldea cada aspecto de nuestra vida. Ahora vamos a regresar al libro de Habacuc. Hemos ya compartido un par de sermones en el libro de Habacuc y me alegra que podamos retomar esta serie, sobre todo porque en un sentido nosotros estamos como Habacuc en esta época, un poco perplejos de todo lo que vemos alrededor, un poco ansiosos y un poco preguntándonos: Señor, ¿dónde estás tú en todo lo que está pasando? ¿Dónde estás tú en todo lo que vemos a nuestro alrededor? Y ciertamente estas últimas semanas no han sido fáciles, creo que para ninguno de nosotros. Cuando vemos las noticias, cuando vemos que los números crecen, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de preocupación, pero ahí es donde tenemos que correr hacia la palabra de Dios y hacia sus promesas para con nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a prepararnos para recibir la predicación de la palabra del Señor. Dios del cielo, tú eres bueno, es un gozo el poder escuchar tu palabra. Es para mí un privilegio, Señor, servir a mis hermanos y a mi propia alma en poder ver los tesoros de tu sabiduría, los tesoros, Señor, de tu grandeza, los tesoros de tu poder en cuanto a lo que nos enseñas a través de tu gloriosa palabra, la cual nos muestra en todas partes de ella las glorias de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es en su nombre que oramos que esto sea de provecho para nuestras almas. Amén. Amén. Hermanos, entonces estamos en nuestro tercer sermón sobre Habacuc. Lo he titulado La bondad y la severidad de Dios. Y vamos a recordar un poco dónde estamos. Nosotros tenemos el profeta Habacuc. Recuerde que el libro empieza con el profeta Habacuc viendo a su alrededor, viendo lo que estaba pasando en el pueblo, y solo veía injusticia, y solo veía maldad. Y él le pregunta al Señor: Señor, ¿hasta cuándo tu pueblo va a andar así? Parece que no escucharas, parece que no vieras todo lo que está aconteciendo. Y esa fue la primera pregunta que Habacuc le hace al Señor: Señor, ¿hasta cuándo va a estar el pueblo en esta situación? Luego el Señor le responde
pero le responde no de la manera como Habacuc lo esperaba, que de hecho lo deja perplejo, porque el Señor le dice, mira, he aquí que yo levanto a los caldeos. Y le habla de cómo va a traer a los babilonios y los va a usar para juzgar a su pueblo, para que sirvan de disciplina al pueblo de Dios. Y por supuesto Habacuc queda pues perplejo, asombrado con esa respuesta, y luego le vuelve a preguntar, pero Señor, ¿cómo es que tú, siendo eterno, santo, fiel y poderoso, cómo es que tú vas a utilizar o permitir que ese pueblo opresor venga a castigar a tu pueblo? Y lo que resta del capítulo 2 es entonces la respuesta de Dios ante ese interrogante de Habacuc. Ese interrogante de Señor, tú siendo santo, bueno, fiel, ¿cómo vas a utilizar a esa gente malvada que es hasta peor que nosotros para disciplinarnos y para castigarnos? Y luego tenemos esa respuesta de Dios. Recuerda cómo el capítulo 2 empieza, donde Habacuc dice que esperaba en su puesto de guardia mientras aguardaba, valga la redundancia, la respuesta del Señor. Y el Señor le responde y le dice, escribe la visión. Yo te voy a decir qué es lo que va a pasar. Yo te voy a responder cómo es que yo voy a lidiar luego con este pueblo de Babilonia. Y es exactamente lo que sucede. Y vimos que la frase central, lo último que vimos, que el Señor dice, mira, el arrogante, el orgulloso, su alma no es recta, pero el justo por la fe vivirá. Y luego vamos a ver lo que fue esa segunda respuesta de Dios ante las inquietudes de Habacuc. Vamos a empezar leyendo los capítulos 4 y 5 los versículos 4 y 5 del capítulo 2 para entrar en contexto. Dice el versículo 4, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Además, el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol, y es como la muerte que nunca se sacia. Reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. Él llama a los babilonios orgullosos, arrogantes, llenos de codicia, que nunca están satisfechos. De hecho dice, son como el Seol, son como la sepultura, son como la muerte, que nunca se sacia. Pero esto que viene a continuación, o todo esto que estamos viendo, es la respuesta de Dios. Recuerden que él le había dicho a Habacuc, ya les mencionaba, que escribiera la visión. Y es un detalle importante que Dios le haya dicho a Habacuc que escribiera la visión, no solamente porque así aseguraba, como que escríbela, porque esto que te voy a decir va a suceder, sino que también le pide que lo escriba, porque ese mensaje no solamente era para Habacuc y para el pueblo en ese momento, sino que es para el pueblo de Dios en todas las épocas. Un mensaje para ti y para mí también. Y esta visión viene en forma de 5 ayes, es lo que viene a continuación. Ayes así de ay. Nosotros vemos esa expresión muchas veces en la Escritura. Especialmente la recordamos cuando Jesús se dirige a los fariseos y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. O cuando Isaías tiene la visión en Isaías 6, que ve al Señor en su trono alto y sublime y dice, ay de mí que soy muerto. A través de los libros de los profetas nosotros vemos estos ayes, hablando de cosas, de calamidades que vendrían o de los juicios que vendrían sobre las naciones. Ay de ustedes porque hicieron esto, ay de ustedes porque hicieron aquello. Y aquí nosotros tenemos 5 ayes que en este caso son como unas réplicas sarcásticas o unas canciones de burla. Y estos ayes son la respuesta de Dios a la pregunta de Habacuc respecto a cómo puede dejar el Señor que esta nación malvada gobierne, ¿sí?, sobre su pueblo. Dios le va a mostrar a Habacuc que él ve la maldad de los babilonios. Y todas las naciones y todo su pueblo hará lo que dice el versículo 6. Y léalo conmigo ahí en la Nueva Traducción Viviente. Pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Se mofarán diciendo, ¿qué aflicción les espera, ladrones? Ahora tendrán su merecido. Se hicieron ricos por medio de la extorsión, pero ¿cuánto tiempo puede durar esto? Entonces, allí Dios está mostrando que Él ve la maldad de los babilonios, y no solamente la ve, sino que todas las naciones, y su pueblo incluido, se levantará y usará estos ayes, se burlará de ellos. En medio del sufrimiento, aún el pueblo podría decir, sí, estamos atravesando esta situación, pero Dios lo juzgará. El juicio de Dios vendrá sobre ellos. Y también nosotros, hermanos, cuando hemos sido
heridos, oprimidos injustamente, cuando la maldad viene sobre nuestras vidas, nosotros podemos decir en fe, Dios va a arreglar esto, Dios va a juzgar en su tiempo. Pero también nos vamos a dar cuenta que los pecados que se nos muestran aquí de los babilonios son también nuestros pecados. ¿Cómo así? Que nosotros también llegamos a ser culpables de estas cosas. Nosotros no solamente hemos sido en momentos de nuestras vidas oprimidos, sino también opresores. No solamente hemos sido heridos, sino que nosotros también hemos herido a otros. De manera que cuando leamos esa descripción no pensemos, sí, ese pueblo malvado, no. Eso también es una radiografía de lo que ocurre a veces también en nuestros corazones en esta lucha contra el pecado. Y mientras leemos estos ayes, tengamos eso en mente, porque van a ser palabras duras para nosotros, pero hay esperanza. Mantengamos en mente lo que dice Romanos 11:22, consideremos la bondad y la severidad de Dios. Esta cita que les voy a leer es de un libro que se llama Manso y Humilde, que toma pues esa frase del versículo donde Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El autor se llama Dane Ortlund y es un libro excelente que espero que alguna vez esté disponible en español. Él dice lo siguiente: lo que despierta la ternura de Jesús no es la severidad del pecado, sino cuando el pecador viene a Él. Cualquiera que sea nuestra ofensa, Él nos trata con gentileza. Si nunca vamos a Él, experimentaremos un juicio tan feroz que será como una espada de doble filo saliendo de su boca hacia nosotros. Pero si nos acercamos a Él, tan feroz como su juicio de león habría sido contra nosotros, tan profunda será su ternura de cordero por nosotros. Nos envolverá en una o en otra. Pero Jesús no será neutral con nadie. Piensen en eso. Me pareció una cita magnífica al pensar, sí, su juicio es severo para los que no vienen a Él, pero cuando venimos a Él, eso de su juicio feroz lo vamos a ver en una ternura profunda cuando nos acercamos de todo corazón al Salvador. Pero me gusta eso, Jesús no es neutral con nadie, siempre castigará la maldad y siempre perdonará a quienes se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Así que es bueno sentir el peso de las palabras de Dios, pero recordemos que son palabras de juicio y destrucción solo para aquellos que se rehúsan a venir a Él. Y como nosotros debemos ser de los que vamos a Él y perseveramos en Él y estamos unidos a Cristo por la fe. Vamos a ver estos ayes entonces en los versículos del 6 al 8, vemos ese primero de los ayes y es como hablando de esa vida de negocios turbios y de la codicia que caracterizaba a los babilonios. Dice el versículo 6, que ya lo vimos en la Nueva Traducción Viviente, dice en Biblia de las Américas, ¿no pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él y dirán, ay del que aumenta lo que no es suyo, ¿hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. Entonces mire cómo este primer ay está relacionado con los negocios y las finanzas. De hecho dice de los babilonios que ellos aumentaban, ay del que aumenta lo que no es suyo. Era un pueblo entonces, este pueblo opresor estaba lleno de codicia, lleno de robo, lleno de fraude. Y Dios se opone. Nosotros vemos que es Dios hablándole a Habacuc y le dice estas cosas. Ay del que aumenta lo que no es suyo. Es decir, que Dios se opone a esas prácticas fraudulentas o que oprimen a otras personas. Y juzgará toda codicia e injusticia de sistemas, de empresas, de personas. Nosotros siempre estamos en frustración por lo que vemos de cómo algunas personas se aprovechan de otras, ¿sí? De hecho, es lo que dice, mire, se hace rico con préstamos. Usted ha visto también cómo personas se aprovechan de la necesidad de otros con préstamos, con intereses absurdos y una opresión para enriquecerse rápidamente. Dice el versículo 7, ¿no se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos. Mire qué interesante. Ahí el Señor muestra que aunque ellos creían que estaban poniendo a las personas en deuda, es decir, con todas esas prácticas de usura y de robo y de engaño y de fraude, ellos pensaban que ellos estaban poniendo a los demás en deuda. Pero el texto nos dice que eran ellos los que se estaban poniendo en deuda ante los ojos de Dios y que un día van a pagar a todos a quienes han oprimido. Es lo que dice.
Un día se levantarán de repente tus acreedores. Tú piensas que los demás te deben, no, pero tú eres el que debes a aquellos a quienes estás oprimiendo. Y dice el versículo 8, porque tú has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha en la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Entonces, allí Dios está diciendo en este primer ay, mira, por cómo tú te has aprovechado, cómo tú has sacado provecho de otros y sacado esas ganancias para ti, tú que has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti. Básicamente, todo lo que tú hacías en Babilonia, en tu arrogancia, en tu orgullo, eso mismo te va a suceder. Y te va a suceder así de parte de Dios en juicio. Y es interesante lo que dice, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. En un sentido, Dios a todas las personas que ha redimido y ha rescatado de toda tribu, lengua y nación, todas las cosas que fueron, en un sentido, todo lo que fue despojado de ellos, lo van a recibir. O sea, la promesa que Dios da a su pueblo es que los mansos heredarán la tierra. Nosotros somos coherederos con Cristo, reinaremos con Él y poseeremos todas las cosas. Ahora pasa a hablar más de a profundizar en este tema de la codicia y del materialismo en el siguiente ay, en los versículos del 9 al 11. Véalo conmigo. El segundo ay es para aquellos dedicados a construir su riqueza personal para su propia gloria, poniendo su seguridad en lo material. Tiene que ver con egoísmo, con querer hacer un nombre para nosotros mismos y de confiar en nosotros mismos y en lo material. Mira el versículo 9. Ay, ahí está el segundo ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Es decir, los babilonios entonces estaban utilizando una vez más estas prácticas fraudulentas, estas ganancias ilícitas, pero mire con qué propósito: para protegerse de todas las cosas, para sentirse seguros de cualquier calamidad. Y eso inmediatamente tiene que ponernos a pensar, bueno, ¿cómo nosotros utilizamos las cosas que Dios nos ha dado? ¿Será que son nuestras casas, nuestras posesiones, usadas como una oportunidad para bendecir a otros, o lo ves más bien como tu seguridad? Aún en medio de esta pandemia nosotros somos tentados a pensar, bueno, si yo realmente, si tuviera esto, si tuviera aquello, o si yo pudiera tener tal tipo de cosas entonces, o si pudiera tener acceso temprano a tal remedio y a tal cosa, y en eso pensamos que está nuestra seguridad. Y ustedes entienden, hermanos, y todas las personas que me están escuchando, que no se trata de ser negligentes o que no nos esforcemos y trabajemos para la gloria de Dios. Se trata de que nuestra seguridad la ponemos en las cosas equivocadas, y eso es lo que estos babilonios hacían. Y nosotros también somos tentados a pensar que nuestra seguridad depende de lo que tengamos, cuando la realidad es que debe depender del Señor. Y eso es la reprensión, ay, es por eso. La manera como debemos ver esto es que muchos de nuestros ídolos tienen que ver con que si nosotros estamos dispuestos a pecar para obtener algo, y eso es lo que ellos estaban haciendo, obteniendo estas riquezas con ganancias ilícitas. Versículo 10. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa. Ellos estaban tratando de edificar su casa, pero mire lo que le dice el Señor. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ellos pensaban que eso era lo que les iba a traer seguridad, y así pensamos nosotros con frecuencia, pero la realidad es que estamos trayendo vergüenza a nuestras vidas. Recuerde la pregunta tan puntual, precisa, punzante que hizo el Señor Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Y eso siempre debemos ponernos a pensar en eso. ¿Para qué me afano tanto? ¿Para qué corro? ¿Y dónde pienso yo que está? ¿Qué es lo que pienso yo que es mi refugio? Versículo 11, y aquí habla de cómo incluso los materiales de esas casas que estos estaban construyendo para su seguridad, la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el almazón. Esas mismos materiales de las casas que se esforzaban en edificar para ellos clamarían contra ellos. Vamos a ver el siguiente ay. El siguiente ay se refiere como a la ciudad en los versículos del 12 al 14. Dice: ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿Sí se dan cuenta que son temas que en un sentido están relacionados?
Como estos babilonios, el interés de ellos era edificar lo suyo, tomar lo suyo en arrogancia, en orgullo, sin importar pasar por encima de otros, sino con violencia y con derramamiento de sangre. Así que acá las personas estaban trabajando o edificando una vez más para su propia gloria. ¿Por qué decimos esto? Porque en esta misma parte es donde se contrasta con la gloria del Señor. Pero nosotros debemos recordar, todo nombre será olvidado y el nombre de Jesús es el que va a permanecer, nombre sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. Y debemos tomarnos 1 Corintios 10:31 en serio, que ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Pero estos buscaban con violencia y sin importar las demás personas edificar sus ciudades. Y esto debe también recordarnos lo que dice Hebreos 13 al 14. Mire cómo los babilonios con violencia, pasando por encima de otros, buscaban edificar sus ciudades. Pero ¿qué hay de nosotros? Porque como mencionábamos hace un momento, también nosotros buscamos a veces edificar nuestros propios reinitos con las diferentes cosas que hacemos. Pero dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Esa es nuestra ciudad. Esa es la ciudad por la que nosotros estamos esperando. Por eso no buscamos edificarnos nuestra propia ciudad aquí, sino que tenemos una ciudad que nos espera. No tenemos aquí en este mundo una ciudad permanente. Cristo está edificando esta ciudad y la Biblia termina con cielos nuevos y tierra nueva, con la creación restaurada, y habrá una ciudad santa, Dios morando con su pueblo, y ya no habrá más enfermedad, ni pandemias, ni sufrimiento, ni lágrimas, y tú puedes ser parte de la edificación de ese reino ahora mismo. Dice el versículo 7, ¿no viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Piense lo que dice esa pregunta. Dice que viene del Señor que estas naciones trabajen para el fuego, es decir, trabajen para lo que luego será cenizas y se fatiguen en vano, inútilmente. Todos esos esfuerzos de edificarse su super ciudad será como nada. Es justo como lo que pasó en Babel. Recuerde que ya en el relato de Génesis 12 bueno, no estoy seguro si es Génesis 12, creo que no. Debe ser el 11 por lo menos, porque por ahí está. Pero el punto es que los seres humanos dicen allí, edifiquemos una ciudad y hagámonos un nombre. Y ese era su principal propósito. Creo que es en el capítulo 11. Pero luego el Señor llama a Abraham. Bueno, luego de que él frustra los planes de los seres humanos allí de querer hacerse un nombre, él llama a Abraham, un hombre que estaba en una ciudad pagana, lo ve con gracia y le dice, yo haré de ti una nación grande. Es decir, la gloria viene del Señor. El Señor le dice a Abraham, yo engrandeceré tu nombre. Y eso era exactamente lo que pasó en Babel. No, nosotros nos haremos nuestro nombre. Nos haremos un nombre para nosotros. Pero Dios, sí, es en nuestra relación con Él. Su nombre es que es aquel nombre que es sobre todo nombre. Su nombre es el que es grande. Pero por eso entonces vemos que ellos dicen, mira, ellos se afanan y se fatigan por lo que va a ser cenizas y se esfuerzan en vano. Y recordaba las palabras del Salmo 127, 1 al 2, que dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. ¡Wow! Hermanos, es que nosotros debemos tener eso en mente, porque este salmo contrasta con lo que estos babilonios querían hacer, fatigados haciendo cosas, pero el salmista nos dice, mira, si el Señor no está contigo en lo que estás haciendo, en vano lo estás haciendo. Si no es su gloria tu fin, en vano lo estás haciendo. Si es tu propia gloria tu fin, en vano lo estás haciendo. Eso se va a volver nada. Puede que hagas tu mejor esfuerzo, porque eso es lo que dice. Si el Señor no está guardando la ciudad, por más que la guardia se esfuerce, esos esfuerzos serán en vano. En vano está que te levantes de madrugada a hacer todo si el Señor no está contigo. Entonces, eso era lo que le pasaba a los babilonios, edificándose su super imperio, sus super ciudades, pero el Señor no estaba con ellos. Y por eso todas esas cosas serían en vano. El ay que viene también ahora tenía que ver con las relaciones interpersonales, y ya lo vamos a ver. Dice el versículo 15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo,
para contemplar su desnudez. Miren que aquí se nos demuestra también, o se nos muestra que los babilonios no tenían, o sea, no respetaban la dignidad de ningún ser humano. Ellos deshumanizaban a las personas, no tenían el más mínimo interés en ellos, sino que se aprovechaban, abusaban, dominaban y avergonzaban a los demás. Porque eso es lo que dice allí: ay del que da de beber a su prójimo, que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Y la ebriedad por lo general en la escritura está muchas veces asociada con la necedad y con el pecado sexual. ¿Y de qué maneras nosotros podemos caer en esto? Pues nosotros podemos ver esto y decir, wow, pastor, pero no, esto sí está muy pesado, yo no hago eso. Pero hay varios ejemplos. Cuando nosotros no consideramos la dignidad de los demás, nosotros estamos cometiendo eso mismo. Por ejemplo, un pecado que es tan prevalente hoy día, que es ese pecado de la pornografía, es lo que hace. Nosotros olvidamos que hacemos daño a otros y dejamos que imágenes de personas que están siendo tratadas como objetos lleguen a nosotros. Y esa es una manera de deshumanizar a otro. O cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de engaño para sacar provecho de otros, de cualquier manera que nosotros nos aprovechemos de otros. Aquellos que utilizan una posición de autoridad para sacar ventaja, para sacar provecho. Eso es precisamente lo que nuestro texto aquí está condenando. Dice el versículo 16, serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. O sea, mire una vez más cómo aquellas cosas que el Señor dice que los babilonios estaban haciendo, eso con un sentido se iba a devolver a ellos. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria. Porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará. A causa del derramamiento de sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. Entonces mire lo que el Señor le dice allí a los babilonios. Tú que hacías esto con otros, te sucederá a ti. Y yo quiero animar de manera especial, si algunos de ustedes han sido de esa manera puestos en vergüenza, que han sido avergonzados, que han sido abusados, que tú pienses en esto que el Señor está diciendo aquí, que Dios va a juzgar a tus opresores, que Dios va a dominar a aquellos que alguna vez te dominaron a ti y buscaron avergonzarte. Y Él será quien lo haga con ellos, y Él nunca te avergonzará, pero sí los avergonzará a ellos que alguna vez te avergonzaron. Y hermanos, al decir estas cosas no es como no, pero pastor, tú sabes que tenemos que amar a nuestros enemigos. No, la escritura nos muestra que Dios es aquel que va a obrar con justicia. Y es lo que le está diciendo aquí a los babilonios. Porque recuerde que de eso se trata la pregunta de Habacuc. Señor, pero tú eres santo, ¿cómo vas a dejar que esa gente? Y él dice, no, espera un momento, yo veo lo que ellos hacen. Y eso no se va a quedar así. Y eso es un consuelo para nosotros cuando hemos atravesado situaciones así. Dios sabe, Él ha visto, y eso no se va a quedar así, sino que en su tiempo hará justicia. Y les repito, dominará Él a aquellos que una vez nos dominaron a nosotros o nos hicieron pasar vergüenza. Pero eso lo hará Él, no nosotros. Es nuestro deber en un sentido guardar nuestros corazones de la amargura, del resentimiento, ser libres de eso de parte de Dios. Pero al mismo tiempo hallar consuelo en esos momentos donde nosotros pensamos que aquellos que han hecho lo malo quedarán impunes. Una y otra vez el libro de Habacuc nos recuerda, no, el Señor hará justicia. Y el último ay tiene relación con la idolatría de los babilonios. Y por supuesto la idolatría tiene que ver cuando no adoramos al Creador sino las cosas creadas, cuando hacemos ese intercambio del que nos habla Romanos 1, que el ser humano cambia la gloria del Dios invisible por lo creado. Eso es básicamente lo que es la idolatría, buscar plenitud, satisfacción, llenura, etcétera en las cosas creadas en vez del Creador, que es quien promete y de hecho sacia todas nuestras necesidades, aún las más profundas. Dice el versículo 18, ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? O la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos. Miren lo que el Señor dice allí. ¿De qué sirve el ídolo? La respuesta es evidente, ¿no? De nada. De nada.
porque es alguien simplemente ha tomado algo de lo creado, lo ha trabajado, hace una imagen fundida, pero esta no puede ni siquiera hablar. Y es Dios mismo el que está hablando en este momento. El versículo 19, ay del que dice al madero, despierta, o a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay aliento alguno en su interior. Y mire cómo dice el Señor en el versículo 20, pero el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. A mí me encantan estos contrastes que hace la Escritura, porque el Señor está diciendo, mira, esos hacen sus ídolos y les hablan y les dicen despierta, levántate, pero esos ídolos no pueden hablar. Pero cuando el Señor habla, que todos los demás hagan silencio. ¡Wow! Dios le dice eso a Habacuc. Habacuc, te he respondido. Babilonia sabe lo que le espera. Sus ídolos no pueden hablar ni una sola palabra, pero ahora yo he hablado. Estén en silencio. Es lo que le dice a su pueblo. El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Es básicamente como, no es necesario que juzgues lo que yo estoy haciendo. No es necesario que cuestiones a aquel que está sentado en santidad en su templo, gobernando sobre el universo. Hermanos, y Dios se interesa y se preocupa y está por encima de las cosas, y Él sabe de la maldad, de la injusticia, del sufrimiento, del pecado y del quebrantamiento de este mundo más que tú y más que yo. Hermanos, piensen en el carácter de Dios, en su bondad, en su santidad, en sus misericordias, en que ha enviado a su Hijo. Y que Él soporta tanta maldad. O sea, piensen en eso. Usted y yo solo vemos un poco del mal. E incluso experimentamos menos de lo que vemos. Pero Dios lo ve todo. Toda la maldad que hay en este mundo. ¿Tú no crees que Dios se lamenta por lo que estamos atravesando ahora mismo? Más que nosotros incluso. ¿Sí? Habacuc le preguntó en el último sermón que vimos sobre este libro, Señor, tú que ni siquiera puedes contemplar el mal, ¿cómo puedes permitir que estas cosas sucedan? ¿Cómo puedes permitir tanta maldad que estamos viendo? ¿Cómo puedes permitir que haya enfermedades? Que haya este virus. ¿Cómo puedes permitir estas cosas? Y saben que, hermanos, la respuesta puede parecernos contraintuitiva quizás, pero es por su gracia. Tú dirás, no, pastor, pero ¿cómo así por su gracia? Hermanos, recuerden que el amor es lo que mueve a nuestro Dios a esperar. Porque todas las cosas o todas las calamidades que nosotros estamos viviendo tienen relación con el pecado, con la caída, que es lo que ha dañado la buena creación de Dios. Pero yo creo que usted recuerde algo que prediqué hace poco, segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué recordamos esta cita? Porque piensen eso, hermanos. Dios pudiera terminar todo el mal así, de un momento a otro. La cantidad de maldad, injusticia y sufrimiento que Dios tiene que ver, pero ¿por qué no lo deshace de repente? ¿Por qué no simplemente, ya apago todo esto? Apago la bolita, el mundo se apagó, ya se acabó todo esto. No. Hermanos, Él no lo hace porque Él espera con gracia por aquellos que aún no le conocen. Él espera en gracia por ti que estás viendo y que no le has entregado tu vida, que has creído la peor mentira del diablo, que es todavía tengo tiempo, un poco más, hoy no, o no juegues con tu destino eterno. Tú necesitas acercarte a Dios hoy. Él espera con gracia por ti que tú te vuelvas a Él. Pero escucha, el juicio viene. Segunda de Pedro 3:10 lo dice, el día del Señor vendrá. O sea, eso es una realidad, vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El juicio viene. Y llegará un día donde el Señor ciertamente restaurará todas las cosas, pero mientras tanto no lo hace esperando por otros. Y que nosotros como su pueblo podamos hallar confianza en su carácter, tener confianza en su carácter bondadoso. A manera de conclusión, hermanos, hay aquí algo de esperanza para nosotros. La razón por la que Dios pronuncia estos ayes sobre los babilonios es por la arrogancia y el orgullo de ellos. Porque ellos estaban simplemente siendo un instrumento de Dios para disciplinar a su pueblo,
pero ellos en realidad lo que creían es, wow, nosotros somos geniales, somos el imperio más poderoso, mira nuestra grandeza. Y como les había recordado antes, tal como le pasó al rey de Babilonia, muy conocido rey de Babilonia, Nabucodonosor, uno de los reyes de Babilonia, que le pasó exactamente eso. Cuando él vio un día en su palacio y dijo, ¿no es esta la Babilonia que yo edifiqué? Y Dios, que ya le había profetizado lo que le iba a pasar, lo humilló como si fuera una bestia, como si fuera un animal. Y tenemos ese relato en Daniel capítulo 4, donde él vuelve en sí y dice, wow, mi razón me fue devuelta. Y yo me di cuenta que el cielo gobierna, que es el Todopoderoso el que pone y quita reyes. Y el rey entonces más poderoso, del imperio más poderoso en ese momento, tuvo que reconocer que él estaba disfrutando de estas cosas, no por su fuerza ni por su mano. Cuán engañadas están las personas pensando realmente que cualquier cosa que estén disfrutando lo hacen porque son asombrosas y geniales, cuando la realidad es que el Señor es quien pone y quita. Ahora, y por eso estos ayes vinieron para con los babilonios, por la arrogancia y el orgullo de ellos, y todo lo hacían para su gloria, para su fama, para su grandeza. Y eso es lo que nuestro Dios hace aquí, contrastar su gloria con la de ellos. El versículo 4 lo vimos, dice el orgulloso, su alma no es recta. El versículo 5, el hombre arrogante, así es como se refiere a Babilonia, eran arrogantes, orgullosos, que iban a ser saciados. Versículo 16, te deshonra más que de gloria. Verán, hermanos, este es el problema de la humanidad, y por eso es que nosotros necesitamos ser rescatados. Esta es la razón por la que estamos tan desesperados. ¿Cuál? Que nosotros buscamos nuestra gloria y no la gloria de Dios. Cuando todo se trata de mí, de mi éxito, de mi dinero, de mi placer, de mi comodidad, de lo que yo quiero, entonces sigo mi corazón. Cuando queremos ser vistos, que pensar que el centro somos nosotros, las cosas terminan mal. Es interesante ver que la palabra hebrea, la palabra en el hebreo que se usa para gloria, denota un peso, una gravedad. Cuando el universo se centra en nosotros, se convierte en un peso que no podemos soportar y que realmente nos aplasta. Así que Dios responde a Habacuc y a nosotros, diciéndonos básicamente, mira, sé que tienes preguntas, sé que ves injusticias a tu alrededor, sé que estás atribulado por la opresión, las pérdidas, las luchas, sé que incluso has tenido dudas, que algunas veces parece que estoy lejos, sé que te preguntas algunas veces si mis promesas son verdad, pero esto es lo que dice el versículo 14 de Habacuc 2. Pero la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y este es un precioso texto de esperanza futura. La gloria de Dios, su gloria, la plenitud de quién es Él. Y Dios está diciendo que como las aguas cubren el mar, el conocimiento de su bondad, su belleza, su poder, su amor, su justicia, su santidad, cubrirán todo. Porque es cuando conocemos la gloria de Dios que eso nos cambia. Cuando realmente le hemos conocido. Ya el dinero entonces no es lo más importante. Ya tu nombre y edificar tu nombre y para tu propia gloria ya no será lo más importante. ¿Qué pasaría con nuestras relaciones, con nuestras familias, si ese conocimiento de la gloria de Dios estuviera en todo lugar? Si las personas conocieran la belleza y la gracia de Dios, su bondad, si todos amaran y obedecieran a Jesús. Y nosotros, los que hacemos parte de su pueblo, hemos probado, hemos contemplado esto. Cuando nosotros vemos a la cruz, cuando vemos a Jesús, estamos tomando del conocimiento de su gloria. Y tú puede que tengas dudas, incertidumbre por el futuro, te preguntes por qué un Dios bueno puede permitir todo esto que está pasando con el virus que nos causa tanta ansiedad. Pero Dios promete, y esto es lo que ese texto nos dice, Dios promete que todo lo que se ha roto un día será restaurado. Que todo mal, abuso, opresión, injusticia será corregido. Que habrá un día donde no habrá más enfermedad, no habrá más muerte, no habrá más dolor. Que un día el conocimiento de la gloria del Señor va a cubrir todas las cosas. Y esa es nuestra esperanza. Segunda Corintios 4 del 5 al 6 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos. Bueno, ahí pueden ver el efecto de los gallos.
y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y leo este texto precisamente por su conexión a lo que dice allí en Habacuc, que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, y la manera como nosotros conocemos la gloria del Señor es mirando el rostro de Cristo. Allí es donde nosotros vemos la plenitud de su gloria, como dijo el apóstol Juan, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan fue el que también dijo, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Bueno, que nosotros podamos entonces crecer en ver de esa gloria de Dios en Cristo Jesús. Que si nosotros hemos hecho o nuestras vidas en algún momento han caído en algunas de estas cosas por las cuales el Señor reprende severamente a los babilonios, que recordemos que en Él hay perdón, que si confesamos nuestros pecados, aquellos que somos sus hijos, Él es fiel y justo para perdonarnos, para restaurarnos, para ayudarnos a que ya no vivamos para nuestro reino y para nuestro nombre, sino para su reino y para su gloria, lo cual nos trae libertad. Y quiero recordarles otra vez a aquellos que nos están viendo, el Señor Jesucristo no es neutral. Él va a juzgar. Y tú debes reconocer que eres pecador y que estás expuesto a su juicio. Pero que Él te invita y te dice, vengan a mí. El que viene a mí yo no le echo fuera. Y es especialmente en este tiempo donde estamos viendo la pandemia, donde estamos quizás ya al borde de los nervios de todas las noticias y lo que vemos a nuestro alrededor, donde debemos ir a Él, aquellos que estamos cansados y cargados, porque Él nos hará descansar. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Y si así lo haces, yo te ruego que te comuniques con nosotros, porque queremos ayudarte en tu caminar con el Señor. Amada iglesia, que nosotros podamos hallar consuelo como lo halló Habacuc en las palabras del Señor. Que un día el conocimiento de su gloria cubrirá la tierra, que Él está sentado allí en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, por las verdades en las que nos permites meditar en este día. Oh Señor, que podamos hallar en ti esperanza, consuelo, gozo, pero especialmente que de todo corazón tú te puedas sentar en el trono de nuestras vidas, de tal manera que cada cosa que hagamos, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre. Yo bendigo a mis hermanos allá en sus hogares. Bendito Dios, te pedimos por esta situación que a muchos nos llena de ansiedad, que a muchos nos llena de incertidumbre y de temores, pero que nosotros podamos recordar esas palabras. El Señor está en su santo templo. Señor, perdónanos porque a veces actuamos como si todo dependiera de nosotros, pero el consuelo está en saber y recordar que este mundo está en tus manos, y más aún tus hijos, tú has dicho, estamos en tus manos y nada nos arrebatará de tu mano. En ti confiamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis
es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.